Muy buenas, aquí Álvaro Palomino, analista independiente y colaborador de la firma de Trading Pro. Y bueno, hoy vamos a hablar esta semana de los acontecimientos que han pasado, como siempre, cada lunes. Y bueno, creo que es importante comentar varias cosas, como siempre hago al inicio de los directos barra vídeo. Bueno, hoy quiero comentar básicamente una perspectiva más enfocada a los tops de Bitcoin, ¿vale? A los precios que se están diciendo, que ahora lo enseñaré. Y también vamos a hablar un poco de su estructura y de cómo puede ser el año 2025, ¿no? De cómo puede plantearse uno los distintos escenarios que pueden pasar. Así que, bueno, sin más dilación, vamos a comenzar, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar primeramente con un tweet que puse, ¿vale? Ayer lo puse, el 4 de enero. Y bueno, básicamente, aquí lo tenéis traducido, mis pensamientos siguen siendo los mismos, ¿no? Yo siempre he pensado que el top de Bitcoin va a ser entre los 100-150k, pero porque soy un inversor muy conservador, llevo desde los 17 años en cripto, entonces, bueno, un poco de experiencia tengo, sí que es verdad que no la que me gustaría, pero algo sé, ¿no? Entonces, viendo la perspectiva de los anteriores ciclos y comparando algunos modelos como el de la Power Law, el de la curva logarítmica de Bitcoin, etcétera, sí que es verdad que más o menos se alinean los precios con otros, ¿no? Para mí los precios de 200.000 para arriba son precios muy exagerados, en mi opinión, como inversor. Creo que son unos precios muy altos para este ciclo. Eh, Estamos hablando de que el precio crecería de una manera totalmente disparada y solamente por buenas noticias. Sí que es verdad que muchos han dicho que bueno, el pase de los 200.000 puede producirse en caso de que se traspase esa noticia fundamental de, bueno, de qué pasa si Estados Unidos lo adopta como reserva del país, ¿no? Como tesorería, reserva de moneda. Y por eso está expectante la gente, porque si se produce, la verdad es que sí que sería, yo creo que un efecto dominó. Si lo hace Estados Unidos, lo va a hacer cualquier otro país, por lo que puede ser muy positivo para el precio. Sin embargo, sigo pensando que las cifras por encima de 200.000 siguen siendo muy elevadas para este ciclo, me refiero. Porque tampoco tenemos en cuenta qué puede pasar con una perspectiva económica, ¿vale? No podemos saber lo que va a pasar. Entonces vamos a comentarlo un poco para aclararlo y formar unos escenarios bastante lógicos y coherentes, perdón, que todo tenga confluencia, básicamente, para saber qué puede pasar. Bueno, primeramente mi top es entre 100 y 150k. Luego, según el modelo de la curva logarítmica, está en 180k el top. Y el modelo de la Power Law, no recuerdo muy bien, creo que eran 220k o 200k. Son, a ver, son precios que tampoco es que estén tan disparatados, no varían mucho. Evidentemente no son precios exactos, sino son áreas, ¿vale? Como podéis comprender. Entonces, si tuviera que apostar a alguno de los dos, yo apostaría por el de 180.000 porque es el que me parece más lógico. Pero una vez más, como digo al final del tweet, si me equivoco, ojalá, porque eso significaría que el precio va a subir más, por lo cual yo estoy contento como inversor, no me importaría. Así que, teniendo esto en cuenta, ¿vale? Vamos a comentar distintos escenarios, pero antes de ello vamos a ver un par de cosas de aquí. Fijaros en este gráfico de la derecha, ¿vale? Que son los mayores inflows, ¿vale? Entradas diarias de ETF, ¿no? Y podemos ver pues eShares, Grayscale, Fidelity, etcétera, y el precio de Bitcoin, ¿vale? Aquí lo tenéis, esto es el precio de Bitcoin, la línea azul, y todo esto son pues los mayores, ¿no? Grayscale, Fidelity, eShares, Bitcoin, etcétera. Bueno, pues fijaros cómo concuerda perfectamente con el precio. Veas, es decir, noviembre y diciembre fue una época, lo podemos ver aquí, ¿vale? De intentos al top e incluso un nuevo ATH, ¿vale? Entonces, estamos hablando de que aquí fue una entrada bastante buena de capital, ¿vale? En términos de intentar otra vez hacer un nuevo TH, que lo consiguieron, y luego bajamos otra vez, ¿no? A partir de diciembre. Concuerda bastante con lo que tenemos por aquí, ¿vale? Fijaros que durante toda la subida, de septiembre a octubre, ¿vale? Fijaros que aquí se puede, en el gráfico de la izquierda, como podéis ver, se puede ver mejor. Desde septiembre a octubre, ¿vale?
o sea, esta subida por aquí no se produjo una gran subida, por así, una gran entrada de capitales, por así decirlo, que tiene sentido, porque yo creo que la mayoría de gente estaba esperando que, perdóname que es esta zona de aquí, que la mayoría de gente estaba esperando que se rompiera al alza esta área de mucho volumen bajista, ¿no? De venta, de órdenes de venta. Y una vez se rompió esa área, ahí empezó a entrar mucho dinero al mercado, como se puede ver justo por aquí, ¿no? Que lo podéis estar viendo. Entonces, ¿esto para qué sirve realmente? Porque aquí tenemos datos gráficas y bueno, ¿para qué sirve, no? O sea, a mí que más me da que entre, si entra mejor, si no entra. Pues bueno, sirve muy bien para determinar los movimientos clave e intentar anticiparse a ellos, o por lo menos planear estrategias antes de ellos. Quiero decir, si tú estás viendo que aquí apenas hay volumen de entrada en los ETFs, que es realmente lo que tiene ahora más relevancia junto a la entrada de estas instituciones, etcétera, y eh, estás viendo prácticamente, perdón, que cuando hay una rotura entra mucho volumen de entrada, pues entonces significa que a lo mejor en las épocas donde estamos expectantes de romper una zona clave al alza, tanto al alza como a la baja, esto, ojo, estas entradas no es que sean solo compra y esto, son compra y venta, ¿vale? Son realmente entrada de capital, pero ese capital puede comprar y vender, ¿vale? Si fueran inflows o outflows sería otro tema, pero estos solo son volumen, volumen de dinero, ¿vale? Volumen de negocio. Entonces, bueno, pues lo que estaba diciendo, ¿no? Si vemos que realmente estamos en una zona clave tanto a la alza como por la baja, poniendo este ejemplo, y vemos que cuando se rompe una zona clave empieza a entrar mucho capital, lo cual tiene sentido porque estamos rompiendo un área muy interesante, pues hay que aprovecharse ese movimiento, ¿no? Entonces, bueno, lo comento para que es una herramienta que la podéis tener en cuenta, ¿vale? Y vigilarla, ¿vale? Entonces, teniendo esto dicho, vámonos a este gráfico de aquí, ¿vale? Este gráfico es Bitcoin en diario, da igual el tiempo. Y lo que podéis ver aquí, estas líneas azules, amarillas, naranjas, verdes, son el momentum, ¿vale? Cuando está más verde, el momentum es más fuerte, amarillo se va debilitando, rojo mal, azul prácticamente nulo. Bueno, pues ¿qué tenemos aquí? Muy importante fijarnos en lo que yo ya comentaba la semana pasada, que era un agotamiento del momentum, ¿vale? A ver, cuando digo agotamiento del momentum no significa que ya se haya agotado, todo lo contrario. Es decir, cuando yo digo esto significa que el momentum no está en su máximo esplendor, porque cuando vimos toda esta época que está de color verde, el momentum era fuerte y grande hasta alcanzar incluso ese nuevo TH. Esta bajada, etcétera, nos ha reducido el momentum, lo cual es bastante normal, porque no va a tener un momentum siempre así de verde. Entonces, muy peligroso ahora mismo, no, pero sí que lo vigilaría, lo tendría en cuenta, tendría precaución, ¿vale? Sí que es verdad que, bueno, para los inversores más arriesgados esto le da igual, porque también hay que entender que, por ejemplo, esta fase está aquí donde el precio subía, se acaba un poco el momentum, retrocedía y volvía a subir, pues puede pasar perfectamente, ¿no? Y esto, ¿cómo se puede usar? Pues si ves que se agota el momentum, se está empezando a agotar y ves al precio resistir zonas clave, puede ser buena señal. Porque si el momentum se hubiese agotado y hubiese corregido más, eso nos estaría indicando que el momentum de verdad se está agotando y necesita mucho más tiempo. Pero como no ha perdido ninguna zona clave, sino que todo lo contrario ha resistido bastante bien, estamos ante, yo creo que una buena noticia, ¿vale? Por lo menos en el gráfico diario, ahora comentaremos los demás gráficos, en una buena noticia para aguantar el precio, ¿ok? Entonces, dicho esto, este gráfico, bueno, lo podéis sacar una captura o lo que sea para tenerlo más o menos, para analizarlo lo que queráis. Y nos vamos rápidamente ya al análisis y lo interesante que puede ser, ¿no? Bueno, vamos a comentar, yo creo que el gráfico diario, y luego ya vamos viendo los demás gráficos y hablando de los escenarios. El gráfico diario, ¿qué tenemos aquí? Pues bueno, un comportamiento bastante bueno, pero que ha dejado un poco de desear.
En mi opinión aún no ha terminado ese intento alcista, pero que no haya seguido es un poco rarete. Pero a ver, tiene sentido porque ten en cuenta que una subida no se va a producir toda de velas verdes, es tontería decir eso. Fijaros aquí que hubo muchas velas rojas, con mucha volatilidad incluso, y, y luego hizo ATH, así que es tontería. Lo que a mí me da miedo es que en temporalidad de 4 horas creo que se va mejor. Que se produzca una estructura bajista, ¿vale? Mira, un alto, un bajo más bajo que el anterior. Este alto puede ser más bajo que el anterior hasta volver a tocar esta zona de aquí. Eso podría estar raro porque, claro, el diario estamos viendo un comportamiento bastante bueno. Un comportamiento alcista, sin más, no hay mucho más que comentar ahí. Porque el momentum, bueno, sí que es verdad que no tiene la misma fuerza que aquí, que toda esta subida, por lo que es normal que se agote, pero aún no ha terminado el momento alcista. Para mí el momentum va a tener que volver a hacer algo así, y cuando ya esté en esta zona de aquí, más o menos, tendría que vigilar hasta dónde puede llegar el precio, ¿no? Pero no es el caso, no es el caso todavía. A ver, vamos a comentar rápidamente. El diario estaba claro que la zona clave era esta, los 100.000, número psicológico. Si vemos que el momentum se acaba, es decir, si vemos que esta zona de aquí vuelve a testearla y no es capaz de hacerlo, pues ya sí que sería una situación un poco grave. Porque todo esto se alinea un poco con la situación de la entrada de Trump en la Casa Blanca, ¿vale? Entonces, yo soy de los analistas que piensan que a Trump le quieren meter un marrón en términos económicos. Estamos con un SP500, ¿vale? Standard & Poor's con fuerza alcista todavía, muy sobrevalorado, con unas valoraciones altísimas. Los inversores lo saben, ¿vale? Porque vemos que la confianza del inversor no es tan elevada. Los inversores lo saben, pero siguen manteniéndose en el mercado. Sí que es verdad que no están todos, pero muy importante comentarlo. Si tenemos en cuenta esto, tenemos en cuenta que la mala noticia de la subida de tipos de 2025 con otra vez la inflación volviendo a lastimar de otra manera, puede ser un poco malo para 2025. Yo tengo la opinión de que 2025 para Bitcoin no va a ser un año entero de subida, de que va a tener correcciones. Sin embargo, para esto me tendría que ir directamente al semanal en Bitcoin, perdonadme. ¿Por qué digo esto? Porque el semanal de Bitcoin está bien. No tengo ninguna queja, no se ve ninguna debilidad. Al momentum sí que se ve que está un poco alcanzando su límite, pero realmente no se está viendo nada peligroso, ¿no? Por ahora, porque la fuerza del momentum la tiene. La clave va a ser el comportamiento durante, yo diría que el primer Q1 de este año. Sobre todo que si Bitcoin vuelve a testear los 100.000, yo creo que eso va a ser, en términos generales, el momento clave que va a destinar o que va a permitir a Bitcoin seguir su transcurso. ¿Qué quiero decir? Que si Bitcoin consigue pasar los 100.000 de una vez y consolidar por encima de ellos, va a ser muy buena noticia y probablemente siga subiendo por lo menos durante el primer Q1 de este año. Pero bueno, luego está la otra opción de que Bitcoin lo intente y vuelva a caer. Que también entre Trump, que la economía, siempre que entra un nuevo presidente, pues no se adapta del todo en los primeros momentos y tiene bastantes cosas que perjudican al mercado. Por lo que es normal que la entrada de un nuevo presidente, como en Argentina mismo, con Milei, se viera que el mercado no consiguiera adaptarse en los primeros momentos, lo cual tiene totalmente sentido. Pues lo mismo pasa con Trump, o al menos eso creo que yo va a pasar, ¿vale? Entonces, se puede dar la combinación de que teste los 100.000, no lo consiga, con la entrada de Trump no se vean las cosas bien claras y vuelva abajo, incluso tengamos correcciones mayores. Entonces, vamos a tanto hablar, vamos a hacer ya directamente los escenarios para que no nos liemos y recapitulemos de la mejor manera posible. Tenemos un primer escenario, el cual va a ser el más positivo de todos. El momentum en el semanal no se agotaría, es decir, seguiría tan fuerte como lo ha estado haciendo.
Y Bitcoin llegaría a traspasar los 100.000 consolidando por encima de ellos. Recordad que la consolidación por encima de niveles claves es lo más importante en el mercado. Por lo que si consolida por encima de ellos, no me cabe duda de que el precio va a seguir apostando, por así decirlo, por una subida mayor. Llegando a precios de 110.000, 120.000, donde quiera llegar el precio, ¿no? Eso ya es otro tema que tocaremos más adelante, si tenemos suerte y se da. Ese escenario es el número uno, ¿vale? Es el número uno, por lo cual tenemos una entrada de Trump que al mercado tradicional le puede afectar de mala manera, pero al mercado cripto le afectaría de buena manera, ¿vale? Vamos a poner Trump tradicional, negativo, y cripto positivo. Luego tenemos el segundo escenario, ¿vale? El segundo escenario, que lo voy a comentar, que va a ser una entrada de Trump, que afecte al mercado al mercado tradicional de manera positiva, y al mercado cripto, ¿vale? Al mercado cripto de manera positiva. Este es el escenario más bullish, por lo cual nos permitirá alcanzar precios relativamente altos. El escenario primero que he comentado es un escenario bullish para el cripto, pero tened en cuenta que esto es un poco probable, debido a que si el mercado tradicional cae con fuerza, el mercado cripto todavía no está preparado para sostenerse de manera independiente, por lo que yo creo que arrastraría el mercado cripto a la baja. Sí que es verdad que sí que considero que en 2025 van a haber mucho más rotación de capital al mercado cripto, debido a que los tradicionales podrían bajar. Entonces, este escenario lo dejo un poco como a la duda, porque sí que es verdad que puede producirse rotación de capital al sector cripto, pero sin embargo quiero ver cómo esa relación de caída de tradicionales le puede afectar al mercado cripto, que normalmente le suele afectar. ¿2025 puede ser un año de cambio para ese sentido? Sí, sí que lo puede ser. De hecho, en algún momento lo va a ser. Pero queda por verlo, ¿vale? Entonces, esos dos escenarios son los más bullish, por así decirlo. Y luego tenemos un escenario que totalmente puede pasar, que es el tercero. Es entrada de Trump, ¿vale? Tradicionales bajan y cripto baja, ¿vale? Que es uno de los escenarios, pues vas a tener en cuenta, porque yo creo que le quieren echar bastante marrón a Trump en sus primeros meses, por así decirlo. Entonces, ¿este escenario qué pasaría? Voy a plantarme en este escenario sobre todo porque quiero explicar las zonas, que es lo más importante. Bueno, pues en ese caso tendríamos un agotamiento en el semanal del momentum sin traspasar los 100.000, o por lo menos traspasando los 100.000, no con una fuerza abrumadora. ¿Eso qué significa? Bueno, pues eso significaría que el precio llegaría a una zona determinada, ya sea por aquí o por aquí, no consigue sostener los 100.000. Vemos que la economía estadounidense, que es la que marca más o menos el precio, no se sostiene bien. Los mercados tradicionales empiezan a caer, SP500, la inflación no va tan bien como se espera, las tasas de empleo siguen siendo débiles, etcétera. Es decir, un crecimiento bastante lento. Por lo que esto, ¿qué puede ocasionar? Pues puede ocasionar caídas, ya está. Es que de manera directa es esa, puede ocasionar caídas. Y a partir de aquí, hablando de caídas más a medio plazo, en el corto plazo tenemos los niveles claves. 91.000, si cae por los 86.000, 85.000 sería una caída ya bastante prominente, porque estaríamos hablando que desde máximos el precio ha caído un 20%, que eso ya es bastante. Si la situación se pone... Uy, un momento. Okay. Si la situación se pone fea, podríamos llegar hasta estos niveles de aquí. Ahora, esa es si la situación se pone fea, que es más o menos lo normal en términos de una corrección y en términos de caída de los tradicionales. Ahora, yo creo que habría un cuarto escenario, porque el tercer escenario se quedaría aquí, ¿vale? El tercer escenario no creo que pierda esos niveles tan importantes, por así decirlo. El tercer escenario yo creo que se quedaría ahí. Y luego está el cuarto escenario, que es el peor de todos. Evidentemente entrada de Trump, tradicionales negativo, para ponerle más fuerza, cripto negativo.
Eso quiere decir que los tradicionales, la economía estadounidense, entra en recesión profunda, por así decirlo, o una esta inflación bastante mala para todo, que el SP500 caiga de manera obsoleta y que el cripto le siga de manera contundente. ¿Eso qué quiere decir? Que si ese escenario pasa, esta zona de aquí es la clave. Yo diría que entre los 80 y 74.000 el precio se tiene que parar ahí. No puede perder la zona de los 74.000 porque si no estaríamos hablando de algo mucho mayor y mucho más grave. Porque si eso pasa estaremos hablando ya del testeo de esta directriz de aquí, que bueno, que es básicamente desde mínimos hasta donde puede llegar, ¿no? Ese es el peor escenario de todos. Ahora, ¿vale? Teniendo en cuenta todos los escenarios ya hablados, viendo los niveles donde pueden llegar, dónde se puede parar el precio, dónde puede subir, tanto alcista como bajista. ¿Cuál es la probabilidad de cada uno de ellos, ¿no? Bueno, vamos a ponerlo muy simple, no vamos a entrar en matemáticas, ¿vale? Tenemos un escenario primero, el cual sube los tradicionales y bajan las criptos. Un segundo escenario que es el más positivo, que sube los tradicionales y las criptos también suben. Uy, espera, me he equivocado. El primero es menor, mayor, segundo mayor, eso es tercero, en el cual los tradicionales bajan y el cripto baja. Y el cuarto, que es el peor de todos, que los tradicionales baja mucho y la cripto también. En un orden, por así decirlo, por probabilidad, en el cual yo me baso, ¿vale? Yo creo que estaríamos ante un 5% de que esto pase, ¿vale? Un 5% de que el escenario más malo pase. Yo creo que este también va a ser para mí un 5%, así de claro. De los dos un 10. Y la verdad es que yo soy muy conservador, por lo que me decanto más ahora mismo por la opción bajista. ¿Por qué? Tiene explicación. Porque llevamos subiendo el 2024 sin parar. La gente ahora mismo, para 2025, está echando precios al alza sin parar y sin parar. Y aún tenemos que ver cómo evoluciona la economía estadounidense, que es lo más importante. Entonces yo, siendo pesimista este año, yo votaría por un 60%, un momento, 10, 60, 40... bueno, vamos a ponerlo así mejor, ¿vale? Para no leer los porcentajes. 50%, ¿vale? Y aquí un 40%, ¿vale? Así los porcentajes están más o menos fácil de entender, no quiero entrar en mucha matemática. Este sería mi porcentaje para cada escenario, a ojo, ¿vale? ¿Que me equivoco? No pasa nada, porque recordad que los análisis son análisis, no tenemos la bola de cristal ninguno de nosotros, por lo que es totalmente razonable que me pueda equivocar. Si me equivoco, oye, encantado, que el precio suba donde quiera subir, se irán vendiendo, ¿vale? Esa es otra cosa que tenemos que comentar en el siguiente directo, hasta dónde puede llegar y cómo vender, ¿vale? Pero por ahora los escenarios por probabilidad yo los dejaría así. Lo más importante es tener escenarios, saber qué hacer en cada uno de ellos, saber qué hacer cuando no funciona en cada uno de ellos y adaptarse al siguiente. Teniendo una estrategia clara, una operativa y un control de capital excepcional, es muy difícil que pierdas en el mercado. Así que yo creo que esto lo vamos a ir dejando por aquí. Creo que se ha entendido mucho. Si revisar algo de lo demás, realmente está todo bastante igual. Prefiero darle una semana más de margen al mercado para comentar, porque si comento todas las semanas cosas irrelevantes, por así decirlo, es un poco aburrido y no creo que merezca la pena. Entonces creo que esto es lo que yo quería explicar, que creo que se queda entendido y claro. Y espero que, bueno, pues que cada uno desarrolle sus estrategias, sus escenarios y a ver cómo queda la cosa, ¿vale? Eso es todo por hoy. Muchas gracias por verme. Os lo agradezco siempre en apoyo. Recordad que tenéis mi X para seguirme y para comentar las dudas que tengáis. Y muchas gracias a Trading Pro, como siempre. Mucha suerte a todos y nos vemos en los mercados. Por cierto, feliz año.